versículos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Unos vamos a leer, no todos, algunos salteados, para que podamos entender el mensaje de esta noche, de este día. Dice el 78, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. El Salmo 78 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. ¿Podemos sentarnos? Dice el 4, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. 5, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres para que la notificasen a sus hijos. Esta es la palabra que Dios da del pueblo de Israel. Y si vemos en el encabezado del Salmo 78, dice la fidelidad de Dios hacia su pueblo. ¿Qué dice ahí? Fiel no, hacia su pueblo infiel. Hermano, porque esto está escrito en la palabra de Dios, que el pueblo de Israel era un pueblo infiel. Quiere decir que no le era fiel a Dios. Y eso no se da solo en este tiempo, sino que bíblicamente eso ya está, que hay infidelidad en el pueblo de Dios. Y la palabra nos sirve a nosotros para salir del error, porque muchas veces estamos en error y es necesario que nos demos cuenta del error en que muchas veces estamos al siempre estar siéndole infiel a Dios. Dios bendiga la vida de mi hermana Drusila Marroquín, de Giselle, de su esposo, de mi hermana Drusila, y toda esta comitiva que vino hoy desde Quetzaltenango a visitarnos. Que Dios bendiga sus casas, sus hogares, su retorno a Quetzaltenango sea de mucha bendición. Bendecimos sus vidas en el precioso nombre de Jesucristo y de todas las personas a los cuales este mensaje está llegando. Y hoy estamos hablando de un pueblo infiel. Y el tema de hoy yo le he titulado un falso arrepentimiento, porque veremos en unos versículos de la palabra de Dios que en el pueblo de Israel no hubo un verdadero arrepentimiento, a pesar de todas las obras, de todas las maravillas que ellos vieron. Siempre estaban ellos alejándose de Dios. Veamos el 78:6. Dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, le cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios
que guarden sus mandamientos. 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. La palabra contumaz quiere decir terco. Generación que no dispuso su corazón y ni fue fiel para Dios con su espíritu. Dios está dando esta palabra para las generaciones venideras, para los hijos que nacerán y los que se levantarán, dice el 6. Porque a lo largo de la palabra hay un pueblo infiel. Y el pueblo infiel no es de ahorita, que él es fiel, infiel a Dios, sino es desde toda la historia del pueblo de Israel, que le ha sido infiel a Dios. Veamos el versículo 12. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. 14. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a gusto. Hermanos preciosos, este pueblo tuvo el privilegio de ver obras, milagros, señales, prodigios, y aún así dudaban de Dios. Aún así estaban con el corazón duro. Eso que estaban viendo, grandes señales de parte de Dios, y aún así era un pueblo rebelde, era un pueblo infiel. ¿Dónde queda la iglesia hoy día? Que quizás no ha visto milagros, prodigios, y su corazón está lejos de Dios. Y hay quienes han visto la gloria de Dios y están bien en sus casas, están bien cómodos. Dice el 19, oigamos. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? 20. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. Un pueblo rebelde, necio, cegado. Dice: ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Hemos recibido tanto de Dios y todavía queremos poner a prueba a Dios, porque esto era lo que el pueblo hacía. Sí, ya dio señales, ya dio prodigios, ya vimos muchas cosas, pero decían ellos en su corazón en el 20, ¿va? ¿Podrá dar pan también? ¿Dispondrá de carne para su pueblo? Hermano, ¿quién recibiendo tanto de Dios todavía puede o quiere cuestionar las cosas de Dios? Es como que alguien reciba algo que está pidiendo y todavía diga después: ¿y será que puede hacer más o no? Eso ya es pecar. Eso ya es serle infiel a Dios, dudar del poder que Dios tiene. 21. Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob
y el furor subió también contra Israel. A pesar de eso, dice el 24, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. 27, e hizo llover sobre ellos carne como polvo. 28, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Por eso he visto y he titulado este mensaje un arrepentimiento falso. Y vamos a ver, porque hay mucha falsedad en el cristiano de hoy día. Hay mucho cristiano que dice amar a Dios, pero no lo ama. Solo lo dice de labios. Pero ¿quién conoce el corazón de Dios? ¿Quién conoce el corazón del hombre? El Espíritu Santo. Entonces yo no puedo engañar a Dios. Y ellos creían que podían engañar a Dios. Y aquí les digo, versículo 34. Dice el Señor. Vamos a leer el 32 para poder entender. Con todo esto, dice, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, con sus días en vanidad y sus años en tribulación. 34, ahí está la clave. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en su búsqueda y se acordaban de que Dios era refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Eso era lo que el pueblo de Israel hacía. Y muchas veces mucha gente se identifica creyendo que puede engañar a Dios, quizás llorando delante de los demás, gimiendo, pero no es un verdadero arrepentimiento, sino un falso arrepentimiento de un pueblo infiel. La palabra falso significa engaño, mentiroso, hipócrita. Podríamos decir que el pueblo de Dios era un pueblo hipócrita, porque trataba de alabar a Dios, pero no lo hacía de corazón. Porque un verdadero arrepentimiento lleva consigo remordimiento, dolor, aflicción, pena, pesar. Pero el arrepentimiento de ellos era fingido, era un arrepentimiento que fue hipócrita y fue falso. Porque leamos lo que dice el 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían. La palabra lisonjear quiere decir persona que alaba de fama exagerada y generalmente interesada a quien para exagera grandemente, interesadamente para conseguir un favor. Eso es la palabra lisonjear. Alabar, exagerar, interesadamente para conseguir un favor o una voluntad. Y esto dice el Salmo 78, que hacía el pueblo de Israel hipócritamente, sabiendo que de Dios nadie se puede esconder.
Nadie puede decirle a Dios que lo ama cuando no lo ama. Puede derramarse delante de la congregación como lo hacía el pueblo de Israel, pero ¿quién conoce el corazón de Dios? El corazón del hombre. Aquí yo puedo venir a llorar, a chillar, a revolcarme. Y van a decir los hermanos: ay, el pastor cómo ama a Dios, cómo se tira ahí, cómo lo alaba. Y tal vez no lo estoy haciendo de corazón, solo para que ustedes vean cómo soy yo. Pero realmente quien conoce mi corazón es el Señor. Y esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Con su lengua le mentían. ¿Y quién puede mentirle a Dios? A mí me pueden engañar, pero a Dios no se le puede engañar. Entonces, hermanos, esta palabra es para que cambiemos, como lo dice el Salmo 78:6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios, que pongan en Dios su confianza y no se olviden de sus obras. Eso es lo que Dios quiere, que nos acerquemos a Él de corazón. Hay gente que dice: es que yo no tengo necesidad de ir a la iglesia porque Dios está en todos lados y yo le oro, dice. Pero no es lo mismo estar en casa que estar aquí, porque aquí yo le demuestro que lo quiero, que lo amo, que puedo venir a derramar mis lágrimas delante de Él y decirle: papito lindo, mi Dios precioso y hermoso, tú conoces mi corazón. Y me abro delante de Él, abro mi corazón, abro mis sentimientos, y Él conoce, y Él es el único que puede darme respuesta. El arrepentimiento del pueblo de Israel fue inoportuno y anticipado. Inoportuno quiere decir inadecuado, descabellado, algo obsoleto. Inoportuno porque no era. Anticipado, prematuro, antes de tiempo. Porque lo dice la palabra del Señor. Cuando viene el problema, cuando viene la tribulación, ¿qué hace uno? A ver, luego a doblar rodillas, ¿no? Dice el 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en su búsqueda. El 37, veamos el 78-37. Pues sus corazones no eran rectos con Él. Podemos llorar, podemos chillar delante de toda la congregación, pero a quien no podemos engañar es a Dios. Es necesario que nos acerquemos a Él con un verdadero corazón arrepentido, de hablarle con sinceridad. Y a veces no recibimos respuestas. Es que yo oro, yo ayuno, yo me levanto temprano, pero ¿cómo está tu corazón delante de Dios? Que hay gente que dice que yo no recibo respuesta. Si yo oro, si yo esto, si yo aquello, pero ¿quién conoce el corazón del hombre? ¿Quién conoce si hay un corazón sincero y recto? Es que Dios no responde, responde a un corazón constricto y humillado. Dios, hermanos, responde, pero para eso tenemos que acercarnos a ese trono de la gloria, para que seamos nosotros
aceptados por Dios, y no vayamos a cometer el error de ellos, de fingir un arrepentimiento forzoso. Porque cuando viene la prueba, nos doblamos nuestras rodillas, empezamos a buscar de Dios cuando la prueba viene, y mientras la prueba no venga, seguimos siendo las mismas personas de siempre, insensibles a la presencia de Dios, y despuesito de que pasa la tormenta, volvemos a ser las mismas personas de siempre. Hubo un falso acercamiento, no hubo un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, sino que nuestro arrepentimiento fue falso, ficticio, obligado por las circunstancias. ¿Cuánta gente se ha acercado a Dios obligado por las circunstancias? Y obligado por las circunstancias se ha convertido de veras a Dios. Pero hay otro grupo que cuando pasa la prueba y des en cuenta, vuelve a ser la misma persona que era antes. Cuando estuvo en la prueba, aquí estaba ya en el templo. Después de eso, volvió a ser la misma persona de antes. Y eso a Dios no le gusta. Dios no quiere un pueblo infiel, sino un pueblo fiel, para que tú recibas tus bendiciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, en conclusión, podemos decir que según el Salmo 78, no fue un arrepentimiento verdadero el que tuvo el pueblo de Israel. Pueden leer todo el Salmo 78. Yo he leído todo el Salmo 78. Y de aquí puse extraer algunas cositas para podérselas enseñar. Pero es necesario entonces que tengamos un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Si los hacía morir, dice el 34, entonces buscaban a Dios. Pudiéndolo traducir al español nuestro, si Dios nos aprieta el buche, lo vamos a buscar, doblamos nuestras rodillas, y si no, seguimos siendo esos cristianos sancochados que no están convertidos, están entre crudos y cocidos, están tibios, y Dios no quiere eso, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Entonces es menester, hermano, ahí en casa, que tengas un verdadero cambio delante de Dios. No para apantallar a los demás, no como aquel fariseo que se somataba y se pegaba golpes y decía: yo no soy, decía este hombre fariseo, yo no soy como ese publicano, yo no soy esto, yo no soy aquello, yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto, no soy como los adúlteros. Y él quería impactar a los que estaban a su alrededor para que vieran qué buen cristiano, qué buen servidor y seguidor de Dios era. Mas aquel otro hombre, dice la palabra, no quería ni levantar la vista hacia el cielo. Se lo estoy parafraseando. Solo decía: Señor, ten misericordia de mí. Y salió más justificado aquel que el otro. Porque ¿qué era lo que este hombre estaba haciendo? Estaba lisonjeando, estaba hablando exageradamente, interesadamente, para ganar algo delante de los hombres tal vez, mas no delante de Dios.
Entonces no podemos lisonjear. En pocas palabras, no podemos ser hipócritas delante de Dios, queriéndole a Él con palabras poderle convencer, porque no se puede. Porque Dios conoce tu mente y conoce tu corazón. Sobre nuestros pies. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que hoy hemos meditado unos 15 minutos. Que esta palabra, Señor, venga a refrescar nuestra mente, nuestro corazón, para que seamos sinceros, Señor, delante de ti. Necesitamos tener una sana doctrina, porque tu palabra, Señor, está llena de cosas buenas como de cosas malas. No guarda nada, sino que nos sirve para podernos conducir para las futuras generaciones, dice el Salmo 78:6, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán le cuenten a sus hijos, a fin que pongan a Dios, en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios. Así es como tenemos que guiar a nuestros hijos. Tenemos que educar en esta palabra. Pero ¿qué pasa? No los traemos. Se quedaron viendo televisión con el teléfono, con la tablet o qué sé yo dónde estén. Mientras nosotros nos alimentamos, compartámosle esta palabra para que cuando el niño se presente, empiece a buscar a Dios con todo su corazón, para que le dé a Dios lo que le corresponde: temor, fe, adoración, para que tengamos buenos hijos, de los cuales no tengamos temor cuando salgan a la calle y digamos, ¿qué estará haciendo? Peor si está haciendo algo malo, lo estás instruyendo en la palabra. Por lo tanto, tienes que estar confiado y tienes que estar confiada. Que esta palabra sea de bendición a todos los lugares, a todos los hogares, a donde esta poderosa palabra llegando en el poder